Proyectateradio.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, El Pulso del Deseo. Quédense con nosotros porque vamos a tener un tema muy interesante. Les recuerdo las formas en cómo se pueden poner en contacto con nosotros, que es por medio de la página web www.proyectateradio.com. También nos pueden seguir a través de Facebook y Facebook Live por medio de la página de Proyectate Radio. También nos pueden seguir a través de YouTube. Ahí pueden ustedes colocar el nombre de Proyectate Radio, seguido del número 2. Les recuerdo también nuestra página del programa, que estamos en Facebook como Pulso del Deseo. Nuestro hashtag es El Pulso del Deseo. Y les recuerdo también nuestro chat en vivo, que es el 7258 58 56. Pues bueno, voy a leer el tema que tenemos el día de hoy, que vamos a hablar acerca de el abordaje psicoanalítico ante el acto criminal. Y esto lo vamos a hacer desde la lectura del texto No matarás, que aquí está presente con nosotros el libro. Y dice: No matarás, un abordaje psicoanalítico a lo innombrable de la acción, el acto de mostración, acting out, y pasaje al acto asesino, hacia la clínica del acto. Y bien, pues tengo el gusto de presentarles también al autor y compañero también conmigo de este programa en la conducción, José Carlos García, psicoanalista. El día de hoy nos va a hablar de su texto, que es muy interesante. Y pues quédense con nosotros, los invitamos a que escuchen el programa del día de hoy. Pues bueno, para comenzar. Sí, Geo, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros que nos ven, nos escuchan. Un saludo a la gente en Sudamérica, ¿sí?, en Colombia, Argentina, Uruguay, que nos hemos estado comunicando con mucha gente por allá, que sabemos que allá hay un arraigo muy, muy fuerte del psicoanálisis, y pues nos da mucho gusto también estarnos haciendo internacionales, ¿no? Sí, que claro. se estén comunicando con nosotros. Y bueno, tenemos también el día de hoy la presentación de, como cada semana, algo que leer, ¿no? Ajá. Algo en que entretenernos y verlo en cosas interesantes. Tenemos este libro de Jacques Lacan, precisamente, que es su tesis doctoral, que se llama De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Es editorial Siglo XXI, editores. Les hacemos la recomendación pues muy formal, porque además yo lo tomo como referencia en mi texto también. Okay. Hay que hacerle el señalamiento que Lacan en esta época de su vida es psiquiatra, Sí. Está haciendo su especialidad en psiquiatría, pero tiene cosas muy importantes, sobre todo para aquellos estudiosos de la personalidad. Sí. ¿Sí? Y que como él inicia en este trance alrededor de pasar de la psiquiatría a los conceptos psicoanalíticos. Y es muy interesante porque toma un caso que le llevó muchos años a él estudiarlo, que es el caso de Aimé, que él así denominó a esta paciente, Sí. ¿sí? Que después descubriríamos con el paso de los años, que era la madre de uno de los también psicoanalistas franceses más influyentes, Didier Rancière, ¿sí? Y que era su madre quien había estudiado Lacan durante tantos años, ¿sí? Y el caso Aimé es un caso que lo van a encontrar en esta tesis doctoral y que es sumamente interesante, ¿sí? Okay. Y en contraparte al contexto psicoanalítico también traemos, porque aquí hay que decirlo también abiertamente, estamos anudando nuestro discurso a otros saberes, Sí. y no estamos resignados únicamente a decir que la hegemonía está en base al conocimiento del psicoanálisis, Así para es. nada, ¿no? Sino al contrario, o sea, tenemos Que también es crítica bueno conocer, ¿no? Lo que tú nos comentes de otros saberes, contextos. exactamente. Para eso trajimos que se llama Dentro del monstruo, Sí. ¿sí? Dice un intento de comprender a los asesinos en serie. Robert K. Ressler, ¿sí? Es el título de este libro. Ressler es un autor muy importante de la parte, llamémosle, criminológica, de corte 100% norteamericano. Sí. Él es el que introduce
el concepto del asesino serial, porque hay que recordar en la parte histórica que antes de que se les denominaran asesinos seriales, hablábamos de los asesinos en masa, ¿sí? Él es un concepto que en los años 70, a raíz de ciertos crímenes, empieza a descifrar este concepto criminológico del asesino en serio, del asesino serial, ¿no? Que ahorita vamos, por cierto, a debatir un poquito en relación a lo que el psicoanálisis tiene propone, como postura. ¿No? Y en específico yo lo que propongo, precisamente en base al lenguaje, hacer un cambio en ese contexto, ¿no? Pero vamos y poco a poco y nos vamos introduciendo, pero para aquellos estudiosos también de la parte criminológica, entender a Robert Ressler es importante, ¿no? Claro. Es uno de los protagonistas de estos estudios de los criminales y es importante tenerlo siempre en nuestra biblioteca. En consideración. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si para ya ir entrando un poquito más en materia, a mí me gustaría saber en relación al título de tu libro, ¿por qué tú le refieres o por qué le llamas así, No matarás? Un abordaje psicoanalítico a lo innombrable de la acción. El acto de demostración, entre paréntesis, acting out, y pasaje al acto asesino hacia la clínica del acto. Ok. ¿Por qué? Hay varios aspectos por el cual el nombre. Ajá. En mi caso, no sé lo que pase con otros escritores. Sí. Como que tú vas desarrollando tu texto, vas desarrollando la idea que tienes. Y creo que lo primero que aparece es el título, pero lo que al final uno hace, yo creo que es ponerle el nombre a lo que realizó uno como trabajo, ¿no? Claro. Con esto quiero como decirles que no inmediatamente surge el título y posteriormente el trabajo, ¿no? Sino va uno elaborando y a través de eso vas descifrando ciertas cosas que pues le van a uno en el quehacer como investigador. Entonces es interesante la pregunta, que son varias en una misma. Me estás haciendo un poco de trampa. Pero el título en sí, No matarás, parte de esta parte religiosa, de la cuestión religiosa, de la cuestión que tiene que ver con lo prohibido, con los mandamientos. Porque en el estudio de la enseñanza lacaniana encuentras algunas cosas en las que él te explica el por qué se escriben las cosas, es por qué escribimos los seres humanos. Dice que cuando nosotros escribimos y lo ponemos en palabras, en letras, es porque hace falta. ¿Sí? Lo que escribimos es que hace falta. Cuando tú encuentras eso y lo haces en una analogía con la parte religiosa, te das cuenta que en ese sentido teológico, canónico, Dios hace lo mismo. Es decir, le entrega a Moisés una serie de preceptos escritos en relación a qué está prohibido. ¿Y por qué estaría prohibido? Pues porque le hace falta al ser humano. Dios sabía, en ese contexto religioso que estamos abordando, que al prohibirlo es porque seguramente la conducta se iba a dar. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Aquí yo siempre, ya sabes, enlazo la parte de la ley, del derecho, con lo que nosotros estudiamos, y ahí es donde se da también que, si te das cuenta, de todos los códigos penales tienen que ver con conductas. Así es, correcto. Y finalmente sabemos que el derecho nace de la costumbre, es decir, la ley, ¿sí?, se va creando a través de la costumbre, de la cuestión social, de la cuestión de la comunidad, de aquellas cosas que impiden una convivencia sana o tranquila con el otro, ¿no? Entonces, toda la prohibición está escrita. Y cuando te das cuenta que cuando tenemos lagunas en las leyes es cuando más problemas hay. Es decir, esa conducta no se puede tipificar como un delito porque no está escrito, ¿sí? Y aquí pasa lo mismo, es decir, la prohibición tiene que estar escrita. Si te das cuenta sobre lo que versan todos los códigos penales en este sentido y en cualquier parte del mundo, son conductas. Es decir, son verbos en infinitivo, ¿no? Matar, robar, extorsionar, secuestrar, ¿sí? El verbo en infinitivo como tal. Y ya de ahí se derivan las características propias de cada una de las conductas, ¿no?
Pero de inicio, entonces, empezaríamos con que lo interesante aquí es cuando en la parte canónica, teológica, Dios le dice a Moisés: lleva esto con los humanos para que les digas que no matarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tus padres sobre todas las cosas, ¿no? A Dios, ¿sí? Entonces honrarás, más bien honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y amarás a Dios sobre todas las cosas. Estos conceptos en sí, para Lacan vendría a ser ese hueco que tapona una angustia alrededor de la prohibición. Entonces uno de los más fuertes en esa prohibición es no matarás. Que sería entonces, esto es un mandamiento. Como tal. Ok. Pero entendido bajo el contexto psicoanalítico de la prohibición. Ok. Estamos entrando en esos terrenos, ¿no? En el neoliberalismo, ¿sí? De ciertas cosas que tienen que ver con prohibiciones, con ahora hacerlas permisivas para tratar de evitar ciertas violencias, como lo hemos platicado, ¿no? Sí. Como lo platicamos con Marcela la vez anterior. Entonces, en relación a esa prohibición, podríamos tener un contexto muy claro de que lo prohibido genera deseo. Okay. Y a partir de eso, entonces, esas conductas que se dan a veces de manera, entre comillas, extraordinarias. Es decir, el texto abarca una serie de ejemplos de asesinatos que en apariencia no tenían una motivación y que se desplegaron, es decir, se dieron. Sí. Y aquí viene un contexto muy importante que tenemos que considerar, que es que para el psicoanálisis también ese uso del lenguaje es muy, muy importante en relación a no etiquetar, ¿no? Claro. A no hablar de monstruos, de degenerados, de estranguladores, de mata niños, de mata viejitas, mata homosexuales. No. Okay. Sino hay que particularizar las cosas, ¿no? Entonces, de ahí se deriva la otra pregunta, que es como que una explicación. O sea, yo quise hacer la aclaración como un subtítulo en cuanto al abordaje que es psicoanalítico. Okay. Y que es una visión del ser humano muy particular del psicoanálisis, haciendo un recorrido por Freud y terminando por Lacan, ¿no? Nos han preguntado, me han preguntado mucho en las redes, ¿quién es Lacan? ¿Por qué parafraseo mucho a Lacan? Pues porque fue el continuador de la teoría más importante del inconsciente, que en este caso el creador Freud, y Lacan, que es un psiquiatra francés, de origen francés, de nacimiento por ahí del 1901, con muerte en 1981. Freud sabemos que muere en 1939, entonces es un continuador de la teoría freudiana, ¿sí? Pero que él hace sus propias aportaciones, sus propias lecturas. Es yo creo que el principal lector de Freud, ¿no? Exquisito en ese sentido, exquisito, y por eso hace sus aportaciones. Hay desplazamientos importantes de Lacan en relación a Freud, ¿no? Ese ello, yo y superyo, Lacan lo transforma al real, al imaginario y al simbólico, ¿no? Y hace sus desplazamientos, ¿sí? Y es muy válido y es el más influyente autor, ¿sí? Y de enseñanza posterior a Freud, ¿no? Eso no quiere decir que los demás que sigamos no demos nuestros aportes, claro, ¿no? Nuestras aportaciones, y también tengamos una validez en esto, ¿no? Entonces, para que la gente más o menos se introduzca y conozca que es un autor muy importante, de ahí que les hayamos recomendado la tesis doctoral de Jacques Lacan, ¿no? Que de hecho también eso pudiera ser a propósito de lo que tú comentas, que quizá las personas que nos estén viendo les interesara un poquito más conocer a Lacan a partir del libro que tú nos recomiendas y después con otras lecturas quizá. Claro, les vamos a ir recomendando autores muy importantes, ¿no? Sí. Como los Manoni, como Oscar Mazota, ¿sí? Como Miller también, Alush. Yo sé que tendremos algún debate, tendremos aquí algún debate
estoy yo invitando a también otros psicoanalistas para hablar de estos autores, porque es muy interesante, y que la gente vaya conociendo cuál es la importancia de esos autores, ¿no? Así es. Muy bien. Eso es importante. Bueno, ahora si me permites, también quisiera dar lectura un poquito a lo que tú nos refieres en cuanto al texto, leer un poquito el índice de qué es lo que trata el libro. Fíjense que el autor José Carlos nos comienza hablando, dice lo monstruoso del asesino, lo bueno y lo malo en el ser humano, que también eso ya quizá un poquito nos acabas de mencionar respecto a eso, a la prohibición, a ese tipo de cuestiones que nos acabas de referir. También nos dice Freud, lo ominoso, entre paréntesis, lo siniestro. Tenemos otro capítulo que se llama de la fe a lo imposible, amaos los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, que también eso ya nos acabas de comentar un poquito acerca de eso. Y también me voy un poquito más abajo, me salto unos para que también les interese y ya después ojalá lo quieran adquirir. Me llama también la atención abajo en otro capítulo que nos hablas de Morel, Magnan y la teoría de la degeneración. ¿Por qué haces referencia a esta teoría de la degeneración? Bueno, el libro contiene una parte crítica hacia la psiquiatría, sobre todo moderna, pero también hacia la psiquiatría antigua, porque hay que decir, y lo contiene el libro, que la psiquiatría en la historia, si la vemos, la revisamos, lo investigamos, la psiquiatría nace como una ciencia higiénica. ¿Higiénica? ¿A qué nos referimos ¿A qué te con refieres? esto? Sí. A que es una disciplina que segrega a aquellos que en la comunidad no eran bien vistos. Okay. O sea, si nosotros volteamos a ver desde las revisiones de Michel Foucault, ¿sí? La historia de la clínica, que también es un libro que les recomiendo. Conmigo ya sabes que van a quedar con glaucoma, ¿no? Porque hay que leer esto. Muchísimo. Y antes que andar en posadas y todo esto, sobre todo los estudiantes, ¿no? Sí. Que les interesa esto, se deben de pulir en esas lecturas porque les van a dar... Además son sumamente entretenidas, ¿no? Claro. Sumamente vistosas. Le dejan a uno una cultura enorme que no pudiera uno saber de dónde... Estos autores como Michel Foucault hacen un recorrido histórico enorme. Si ¿no? les entra la angustia navideña, que mejor lean. Sí, ¿no? Taponen con lectura en lugar de taponar con trapos que no sirven para nada y gastarse su dinero. O paso al acto, que ahorita nos vas a hablar de eso, ¿no? Ahorita les hablo de eso. Por favor. Entonces, fíjate, es muy importante por cómo lo aborda desde el punto de vista crítico. Okay. Pero de una manera sana, no de una manera para desprestigiar, sino con la realidad de cómo una ciencia se va haciendo de cierta fama, porque en aquel entonces todos estos lugares en donde recluían, entre ellos, por ejemplo, Aimé, que lo decíamos de Lacan, eran personas que de alguna manera manifestaban unas conductas que en el lazo social eran controvertidas y la gente no las aceptaba, ¿sí? El vagabundo, así es. Las prostitutas y los enfermos mentales. Entonces la psiquiatría se dedicaba a ellos y a llevarlos a hospicios, a llevarlos a lugares para recluirlos y tenerlos ahí bajo estudio. Que de hecho ahorita que refieres eso, yo me acuerdo también aquí en México, en la ciudad, en los años yo creo 70s, 80s, todavía yo escuchaba esa situación donde había personas en la calle que eran indigentes y ya después no sabía la familia dónde quedaban, porque decían coloquialmente pasó la racia por esa persona, porque de alguna forma era como quitar a estas personas de las calles. ¿No? En los tiempos, por ejemplo, que hablamos de Jacques Lacan, donde él hace su especialidad en psiquiatría, era un lugar en donde enviaban precisamente este tipo de personas, ¿sí? Okay. Y que estaba muy conectado, como tú lo dices, con una gendarmería. Okay. Es decir, probablemente primero actuaba el gendarme y ya de ahí lo canalizaban, ¿no? Cuando veían que no tenía un lugar donde vivir, que no era una persona entre comillas social, sino que podía hacer daño a la sociedad. Entonces, de ahí se lo llevaban precisamente con el psiquiatra. Y por eso decimos que era una ciencia higiénica, es decir, como para ver una limpieza social, ¿no? Y así fue como se fue dando esa historia. A partir de eso empiezan a haber teóricos, todos estos que tú mencionaste y que vienen en el libro, y que es muy interesante hacer un recorrido para los que les gusta la clínica, ¿sí?
porque no está separada de nuestro campo psi, como lo hemos mencionado, es decir, de la psicología y del psicoanálisis, Sí. y por ende, pues la psiquiatría. Todos estos autores tienen que ver con aportes que hicieron en su momento de ciertas personas que tenían conductas muy agresivas, ¿sí? Como la homonía homicida, Ajá. la monomanía homicida, ¿sí? Y una serie de conceptos que van ellos agregando a la nosografía, a la nosología psiquiátrica, es decir, para que las personas nos entiendan a todo ese listado clínico que hay de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Okay. Entonces, cuando la gente cometía un crimen y no se le hallaba en realidad una enfermedad, los psiquiatras empezaron a ponerles nombre y apellido de creación propia, ¿sí? Como en el caso de Esquirol, de los que acabas tú de mencionar, que son autores que empiezan a nombrar, ¿sí? Como en el Goyo Cárdenas a alguien se le ocurrió llamarle un epiléptico crepuscular. Así es. Y a darle una innovación a la parte clínica. Entonces la psiquiatría va entendiendo esto, pero utiliza un concepto importante acerca de una teoría, que ahí viene también un largo recorrido por Freud de lo que vendría a ser la teoría de la degeneración. Sí. Los psiquiatras empezaron a atribuir que las personas cometían delitos porque venían de una cuestión biológica degenerativa. Es decir, los padres tenían algún tipo de tara, ¿sí? O de vicio que hacía que en la herencia retribuía esa parte y las personas empezaran a delinquir, ¿sí? Okay. Entonces le daban un concepto como muy biologicista al asunto de que ya venían mal hereditariamente y que a partir de eso la gente cometía delitos, ¿sí? Sobre todo en aquellos sujetos que eran promiscuos, ¿sí? Que de alguna manera también tenían que ver con drogas o con el alcohol. Atribuían mucho que una persona nacía mal si el padre tenía características, o la madre también, alcohólicas. Okay. ¿Sí? Y de ahí surge ese concepto de la degeneración, ¿sí? En relación a algo biológico y ya hereditario. Y ellos atribuían que el mal comportamiento y sobre todo los delitos de tipo homicida y más fuertes tenían que ver con ese tipo de taras. Y los clasificaban como degenerados. De ahí viene esa parte también del concepto de es un degenerado, ¿no? ¿Sí? ¿Y tú piensas que eso en la actualidad sigue predominando o a pesar de que han pasado tantos años se ha modificado un poco esta estructura psiquiátrica? ¿O sí sigue en auge esta situación que tú nos refieres biologicista? Yo creo que lo que es crítico, y lo estamos viendo con lo que pasó con el personaje de Catepec, con el sujeto homicida, ¿sí? De Catepec, que empiezan a rotularlos, ¿no? Monstruo, Sí. degenerado, pervertido. Los etiquetan. Los etiquetan cuando en realidad no sabemos las causas. Ahorita vamos a tocar ya cosas más fuertes, más profundas, en relación al aporte que hace el psicoanálisis y el que sean mal nombrados, ¿no? La Mataviejitas, el caníbal de la Guerrero, ¿sí? Hablando de nuestro contexto. Que exactamente siempre en esos casos lo que recordamos es el apodo y no el nombre de la persona. Sí, si ahorita dijéramos, y es más, vamos a hacerlo, y me comprometo. Ajá. Yo le regalo un libro a alguien de nuestros... de nuestro escucha. de nuestros escuchas, de la gente que nos sigue, sí. Si nos dice cuál es el nombre y apellido. Sin que lo busquen en internet, ¿no? Sí, ahorita honestidad, en automático, okay. Sí, con honestidad, por supuesto, de el caníbal de la Guerrero, ¿sí? Okay. Completo porque se publicó completo. Claro. Y que más bien la gente lo ubica por eso, ¿no? Así es. Lo ubica por eso porque no está en ese contexto de saber que esto es humano. Así es. Y precisamente podemos abarcar las dos partes, por lo que dice Lacan de la falta en el ser humano y por lo que dice la propia religión. No hay que olvidar que Lacan tiene una formación jesuita, ¿no? Sí, claro. Muy pegado a la parte también cuestionante de la iglesia y tiene textos muy interesantes acerca de eso. Así es. Pero volviendo a lo que tú dices, creo yo que no lo hemos superado. Es una parte que nos debe de generar un poco de... cuestionarnos en respecto a eso. Sí,
de estar inquietos porque al pasar de los años no hemos tomado cartas como para poder dar bien en el lenguaje lo que a cada quien le corresponde, el bien decir, ¿no? Sí. Y estamos con el mote, con el apodo, todavía lo vemos, ¿no? El pistache, el chapo, ¿sí? Todo este tipo de cosas que le dan una especie de sensacionalismo y oscurecen la realidad de la conducta, ¿sí? Y entonces hubo bocinas, ¿no? Por comentarte algunos que yo llegué a manejar en la Procuración de Justicia y que inclusive en un cuadro de la identificación de los sujetos viene, ¿no? El apodo, el alias o el apodo. Así ¿sí? es. Y que esto es muy de los países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Okay. Creo yo que no lo hemos superado, lo debemos superar, ¿sí? Definitivamente es importante el lenguaje manejarlo de una manera clara, concreta, objetiva, y no se está haciendo, ¿no? Sino que se maneja mucho por el sensacionalismo, ¿no? Claro. Lo rojo, lo amarillo de los medios, todo este tipo de cosas. Así es. Y ya ves, se quedó el monstruo de Ecatepec, ¿no? Y el monstruo, pues ahorita ya no sabemos, ¿no? Esperemos a ver cómo lo van a enjuiciar realmente cuando se llegue al juicio oral y veamos qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque fíjate que ahí lo que tú comentas me hace pensar que efectivamente en esta situación del sensacionalismo, quizá de la cuestión amarillista, yo siempre te lo he comentado, ¿no? A veces hay personas que salen a decir ciertas características de un sujeto o de ya sea hombre o mujer, ya pasado el supuesto acto que hizo. Entonces vienen los analistas a describir esa conducta de esa persona, pero ya es posterior a lo que supuestamente el sujeto hace, ¿no? Entonces a veces yo digo, bueno, es que es muy fácil, cualquier persona podría hacerlo y decir, tú eres así y te dan una lista de características porque el mismo sujeto dice, yo maté a 10, a 20, a las que sea, ¿no? Y salen estas personas que van y vienen a dar perfiles, ¿no? Con ciertas características que a veces a mí me parece una cuestión muy delicada, porque entonces volvemos a esa situación que tú nos estás comentando de generalizar al sujeto, ¿no? Y ya entonces yo lo menciono, siempre estoy con el mote o con el apodo de tal sujeto, pero no refiero el nombre de la persona. ¿Qué tan importante tú nos pudieras decir un poquito de eso en tu experiencia también desde el psicoanálisis? ¿Qué tan importante será entonces mencionar o nombrar al sujeto por su nombre? Yo creo que es muy importante porque pues parte de ese registro, entre comillas, civil, ¿no? Ajá. Viene, por algo es un registro. Sí. ¿Y por dónde pasa? ¿Por dónde pasa este asunto del nombre? Por una parte, nosotros lo sabemos como psicoanalistas, inconsciente. Claro. Cómo determinas en una descendencia el nombre. Sí. A partir de qué. Por eso Lacan habla del nombre del padre, ¿no? Así es. En una función. Así es. El nombre tiene una función. Claro. ¿Sí? Entonces no tendríamos que perder esa función. La primera cuestión por la que pasa un nombre es por la cuestión humana. Es decir, hasta ahora mucha gente que a sus mascotas las quiere mucho y demás, pues les pone nombre humanos, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad tiene una función humana de identificación y de registro. Es decir, tú eres ese, claro, ese que se nombra como, sí, ¿no? Y ahora estamos viendo también una apertura a poder cambiar los apellidos, a poder tener el primer apellido como materno, ¿no? Y cosas de este tipo que se están abriendo en base a la cultura y a lo contemporáneo, ¿no? Pero en realidad es importante. ¿Por qué le quitamos esa función? Porque negamos que ciertos actos cometidos por humanos sean inhumanos. Okay. Y aquí entra una frase lacaniana que él lo habla en funciones del psicoanálisis, en criminología, ¿sí? En donde dice que si el psicoanálisis realiza el crimen, no deshumaniza al criminal, ¿no? Así es. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es no deshumanizarlos. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que puede pasar a ese acto. Porque es humano, entonces lo puede hacer. Lo puede hacer. Okay. Ya lo habíamos dicho en algún espacio que Freud en cartas con Einstein le pregunta a Einstein, doctor Freud,
por qué de la guerra, ¿no? Y Freud le dice, doctor, pues con todo respeto, ¿por qué no? Porque uno de los principales, yo creo, visores del ser humano y de la conducta, pues es Freud, ¿no? Claro. En verlo en su justa dimensión y en que puede realizar actos que nos pueden padecer o parecer abominables, pero que en realidad pues son actos humanos. Claro. ¿Sí? Lo vemos con los cazadores, ¿no? Los animales cazan por cuestiones ecológicas, dijéramos así, de sobrevivencia, ¿no? El ser humano mata por placer, ¿sí? Por el gusto de ponerse con un rifle ahí encima de un animal y decir yo lo cacé, ¿no? Sí. Fui más hábil y más diestro que él, pues si tú traes un arma, el animal, porque en la actualidad en la cultura pues eso ya no se requiere, ¿no? Quizá las antiguas civilizaciones lo tenían que hacer por sobrevivencia, pero eso en la actualidad ya no tendría que ser. Pero animales que además no eran de caza, ¿no? Además. Sí, porque pues uno para qué podría creer un elefante, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos tener bien en claro, ¿sí? Que somos capaces de. Ok. Ahora, ¿qué nos diría el psicoanálisis de por qué somos capaces de? ¿No? Así es que no sé qué... Bueno, me gustaría también mencionar los casos, porque tú aquí en tu libro mencionas algunos casos que tú trabajas teóricamente. Uno de ellos es Henriette Cornier, la invención psiquiátrica de la monomanía homicida. El otro es Gregorio Cárdenas Hernández, dice cargar el estatuto de monstruo asesino, la invención psiquiátrica del epiléptico crepuscular, que ahorita no lo mencionaste, ese concepto. Análisis psicopatológico del estrangulador Gregorio Cárdenas. Luego sigue el doble crimen de las hermanas Papin o lo mortífero en la mirada. Tenemos a Luis Pierre Althusser Berger o la interpretación del padre a través del fantasma. Y por último tenemos el caso de Iris, la identificación con el objeto A y su salida, el parricidio. Okay. Sí, como lo mencionas, el libro contiene estos casos que de alguna manera para mí tienen una parte paradigmática, porque como decíamos al principio, son crímenes cometidos sin una motivación aparente. Okay. Por ejemplo, en el caso de Henriette Cornier, que es con el que abrimos, porque es un caso muy paradigmático también por cómo introduce la parte jurídica del campo psi. Okay. ¿Sí? En el caso de Henriette Cornier, ella va y le pide a sus vecinos que le presten a una bebé, ¿sí? Que para cuidarla un rato, porque ella quiere cuidarlo, y con la confianza que hay como vecinos, se la prestan y termina asesinándola, ¿no? Termina asesinándola cuando los padres no ven que llega con ella y demás, van y la buscan y les dicen, pues ya la maté, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues ya la maté y háganle como quieran, ¿no? Entonces no huye, no escapa, se la lleva a la justicia. El juez utiliza a los especialistas en psiquiatría viendo que pues la señora le hacen preguntas y demás y dicen, pues yo la maté porque quise matarla y punto. ¿Sí? Pero el asunto es que el juez no tiene manera de acusarla, jurídicamente hablando, porque no hay una motivación, no hay una causa, sino simplemente el gusto de que quiso matarla. Y a partir de ahí se deriva la parte pericial. Por eso es paradigmático, porque surge la parte en donde el juez llama a los especialistas y les dice, a ver, ustedes díganme por qué la mató. Y la empiezan a analizar. Y el juez quiere una respuesta rápida, pronta, y no la encuentran. Dicen ellos, no hay una motivación. Y de ahí surge ese concepto de la monomanía homicida. Okay. El psiquiatra dice, bueno, para que haya algo, vamos a ponerle nombre y apellido. Sí. Y de ahí surge la monomanía homicida, y entonces es como el juez actúa. Pero finalmente la declaran inimputable. ¿Por qué? Pues porque padece algún tipo de trastorno. Esa es la parte también interesante acerca de la pregunta que haces, con este aspecto de que surgen perfiladores falsos en ese concepto. Sí. Empieza a haber gente que, por ejemplo, hay aquí una recomendación, es una crítica sana, vuelvo a mi palabra clave, ¿no? Crítica sana. O insana también si quieren, porque a veces abordan cosas que no conocen. Claro. Sabemos que hay profesionales que hasta salen en la televisión, en la radio y en todos medios, en donde estudian psicología
y después terminan con las neurociencias. Sí. Mucho ojo, estudiantes, mucho ojo, gente investigadora en esto. Si nosotros queremos ser especialistas en un ramo, debemos de estudiar ese ramo. La psicología, hay que decirlo, y como dice ahora nuestro presidente, ¿no? Que se oiga aquí, que se oiga lejos, algo así dice, ¿no? En relación a que, pues si quieres estudiar neurociencias, estudia neurología, ¿sí? Porque ni la misma psiquiatría en su currícula tiene ese tipo de conocimiento, ¿no? ¿Quién es el específico para decir que el lóbulo frontal está así, y la cisura de Rolando, y el área de Wernicke, y todo eso? Es el médico neurólogo, el especialista en ese ramo, ¿sí? Porque hay psicólogos que, siendo una ciencia social la psicología, porque nace de la filosofía, así es, eso es lo que se les debe de decir, se van a esa parte fisiológica, ¿sí? Y neurofisiológica, que es todavía más complicada, claro. Y que nunca han tenido un encéfalo en la mano, ¿sí? Pero que ya están hablando de las neuronas y de la sinapsis, ¿no? Y de la dopamina y de la serotonina, y no saben ni de qué colores. Pero eso está mal. Y entonces clasifican inmediatamente al criminal. Es que tiene un chipote en el lóbulo frontal, ¿sí? Recomendación, ¿no? Atrapado sin salida. Claro. Vean esa película de los años 70 con Jack Nicholson, que es un clásico de cómo la ciencia se equivoca, ¿sí? Así es. De cómo la ciencia no es tan ciencia, ni los neurólogos son tan neurólogos. Un poquito de perversión. Mucho menos los psicólogos, con todo respeto, son neurólogos. Claro. Con todo respeto, ¿sí? Y bueno, ya tendremos alguna mesa de debate y nos jalaremos las vestiduras, porque hay gran polémica en ese sentido. Así es. Entonces, eso es lo que pasa con estos casos. El resto son casos igualmente contundentes en cuanto al homicidio, en cuanto al asesinato, y que son paradigmáticos, porque ofrecen una incógnita del por qué mata. Caso Goyo Cárdenas, que tú sabes que ha sido estudiado por mí durante mucho tiempo, ¿sí? Y tú has colaborado en ese estudio. Hemos hecho una investigación hemerográfica desde los años 40, cuando surge. Él ya era un adulto y era un excelente estudiante de química de la UNAM, trabajador de Petróleos Mexicanos, y de repente se le desencadena esta parte homicida, esta parte asesina, y empieza a matar prostitutas. Mata a 3 prostitutas y mata a su novia o su exnovia, que es por medio de esta chica que lo encuentra, ¿no? Entonces también es como que un caso paradigmático. Luego viene Luis Althusser, que también ahí viene una paradoja, en el sentido de que dicen, estudia y eso te va a salvar de muchas cosas. Haz deporte y te va a salvar de muchas cosas. No, Althusser era un súper preparado, un filósofo muy reconocido en Francia en los años 60, introduce el marxismo filosófico en Francia. Entonces imagínate qué reconocimiento tenían. Claro. De un momento a otro, en su estadía ahí en el campus universitario donde él daba clases, viviendo con su esposa, la ahorca, sin una motivación aparente. Él está dando un masaje y de repente la ahorca, y cuando él vuelve a la conciencia, por así decirlo, la ve que está muerta, ¿sí? Inmediatamente le llama a su psiquiatra, porque él padecía de depresiones, y le dice, si no vienes, quemo aquí la universidad, ¿no? Y inmediatamente pues se desplaza, y viene todo un aspecto jurídico también, y después vamos a ver por qué en la escritura misma de Luis Althusser se conoce su historia. Toda su historia, que es bastante interesante, ¿sí? Aquí hicimos una cuestión de retomar el estudio que hace Gerard Pommier, ¿sí? En Luis de la Nada, que también es un libro que les recomendamos. Muy interesante. Luis de la Nada, que es la historia de Luis Althusser. Sí. Que un hombre sumamente educado, sumamente académico y preparado, puede cometer un crimen. Claro. Entonces, eso no es cuestión de estudios. No es cuestión de la educación. No es cuestión de nivel escolar. Así es. Ok. Y tendríamos las hermanas Papin, que es un clásico, Papin, ¿no? Sí. Estudiado por Jana Luz, ¿sí? Que siendo 2 sirvientas de una casa en Francia, en Le Mans, por ahí de los años también finales de los 30, principios de los 40, matan a las patronas, ¿no? Sí. A la madre y a la hija de una manera muy violenta, las 2 hermanas, y
caso muy interesante porque el problema viene cuando las apresan, que ellas no huyen, ya que las tienen en la cárcel, las separan y ahí empieza el problema. Así es. De su cuestión de Christine, subjetiva, sí. de Christine y de Lea. Así ¿no? es. Y una muere de una caquexia cuestión, besánica le ponen ándale, ahí, exactamente, ¿no? Que es una parte como de abandono, de desnutrición. Como anorexia sería el término de ahora, ¿no? Coloquial. Sí, porque deja de comer por completo, sí. ¿no? Y empieza a alucinar y empieza a ver a la hermana y todo este tipo de cosas. Muy interesante. Sí. Y finalmente, Iris Cabezudo, que mata al padre, ¿no? El parricidio, uno de los 3 crímenes más condenados, sí. junto con el canibalismo y con el incesto, pues es la muerte. Ella mata al padre creyendo que el padre es el malo de la historia y que hace sufrir a la madre, ¿no? Y con el pasar de los años se va dando cuenta que la madre era la que provocaba en el padre unas reacciones así medio raras, ¿no? Las conductas a lo mejor de violencia, pero ella siempre creyó que el protagonista de todo esto era el padre y le da un balazo y lo mata, ¿no? Y lo interesante de ahí es ver los registros periciales, cómo actuamos los peritos, ¿sí? A veces sin una conciencia real de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿sí? Y que el mismo sistema penal, el mismo sistema jurídico orilla a ciertas cosas en las acciones de los peritos, ¿no? Sí. Entonces, ahí son casos muy interesantes que pareciesen novelescos, pero no tienen nada de novelescos, es la realidad, es lo que ha pasado en la historia, y por eso fueron seleccionados de esa manera. De esa manera. Sí. Okay. Y fíjate, bueno, yo les quiero comentar que yo ya leí el libro, es un excelente libro. Gracias. Les sugiero que lo adquieran. Nada más que sí les queremos comentar que ya de momento pues no lo podemos encontrar en ninguna librería porque ya está agotado, pero sí se pueden comunicar con nosotros para que lo puedan adquirir. Sí, si gustas tú darles el número para que... Sí, se pueden comunicar por medio de WhatsApp, sería el 55 40 32 99 63, o directamente también pueden mandar un mensaje en Messenger a la página de Pulso del Deseo también para que se comuniquen con nosotros y con gusto les damos más información de cómo pueden adquirir este libro porque en verdad está muy interesante. Ahora también quisiera yo preguntarte, porque es algo que a mí me llama la atención en relación a lo que tú refieres cuando nos muestras de este libro de Dentro del Monstruo, cuando se refiere específicamente a hablar del asesino en serie. Automáticamente se le clasifica a una persona que ha matado a 3 personas o más con ciertas características. Así es. Y entonces a partir de eso se le denomina asesino en serie. Sí. Tú nos puedes hablar, porque yo ya lo leí, pero para que tú nos refieras en cuanto a tu postura teórica, ¿cómo desarrollas tú esta situación en tu libro? Sí, para mí no es el lenguaje adecuado que utiliza Ressler en relación a lo serial, ¿no? Ajá. A mí me suena, y lo menciono en el libro, que esto es como una fabricación de algún producto, si es de algún objeto material que se realiza en serie, ¿no? Sí. Y que ya tiene una cierta morfología, una cierta composición. Por ejemplo, los coches, ¿no? Los automóviles que se hacen en serie, ¿sí? En una fábrica, sí. Y se va automatizando este asunto. Y de ahí hago una revisión del automatismo mental de Clérambault, ¿sí? Y maestro de Lacan, que es Lacan el único que reconoce como su maestro, ¿sí? Cayetano Clérambault, ¿no? Que también se les hace la recomendación que lo lean. Y no existe, desde mi punto de vista, esa parte de ese automatismo mental del asesino, ¿no? Él busca y se atrapa con la víctima de una o de otra manera. Y eso tiene que ver con la posición que el psicoanálisis estudia en relación a la mirada, en relación a ciertas cuestiones, la voz, el inclusive, deseo, sí. El deseo, claro. ¿sí? Y cosas que el mismo asesino desconoce. Y de ahí surge el concepto de lo que Freud estudió como el agieren, ¿sí? Aquí quiero que sobre todo los estudiosos de estas conductas ubiquen a Freud en la parte del concepto alemán y de la traducción. El agieren, que así es como tal, lo describe Freud, es un acto
¿sí? Y ese acto obviamente lo relaciona con lo teatral, lo relaciona con el teatro, con una actuación, ¿sí? Y que se da, lo hemos mencionado, en personas que están yendo al análisis, ¿sí? Que no pueden recordar ciertas cosas que les han sido traumáticas en la vida y que las tienen reprimidas. Hay que aclarar que algo que opera en la persona neurótica, que esperemos que seamos la gran mayoría, pues es la represión. Una serie de eventos que, para que no nos hagan daño, los hemos guardado en una parte de nuestro inconsciente a base de la represión, como un mecanismo defensivo inconsciente también. No es porque la persona lo quiera hacer, sino lo hace de una manera inconsciente, ¿sí? Y a partir de eso, al no poder recordar esas cosas que pueden ser traumáticas, empiezan esas actuaciones, una serie de conductas extrañas que otras personas que implican el lazo social de ese sujeto las detectan, ¿no? ¿Por qué te estás comportando así? ¿O por qué hiciste este berrinche? ¿O por qué esta escena de celos sin que supieras? ¿No? Son ejemplos que se pueden dar en la conducta. Los norteamericanos, no. Los británicos le dan el concepto de acting out. Es decir, lo cambian al idioma inglés. ¿Como la traducción? La traducción. Y le denominan acting out. Es decir, una actuación pero fuera del consultorio, fuera de la transmisión. De ¿sí? la transferencia. Y de la transferencia. Entonces, la transferencia se va a dar fuera del consultorio, con otras personas que no son esas a quien realmente les correspondería haber vivido eso. ¿Sí? Es un poco complejo. Obviamente en el libro viene mucho más explícito, mucho mejor más explicado, detallado, ¿sí? Pero ahí está la parte en donde esos aspectos que el sujeto no puede recordar, los pone en actuación. ¿Sí? Y de ahí se desprende el otro concepto que yo utilizo en el libro y que tiene que ver con el pasaje al acto, que ahí ya es una parte psicótica. Lo habíamos comentado en algún momento o en alguna conferencia, que en el acting out el sujeto te invita a que te subas con él al escenario. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer un personaje que tenga celos con su pareja y de repente le empieza a hacer una escena de celos. Podríamos denominarlo un acting, ¿sí? Una actuación. Y la persona, a lo mejor la mujer, la pareja, no sabe qué está pasando. Lo invita, ¿sí? Lo jala a su escenario y le dice, vente a la actuación conmigo, ¿sí? Ese es un principio básico en donde podemos detectar un acting. El sujeto hace una conducta que le es ajena al otro y lo invita a que con él siga. Y el pasaje al acto es cuando él se baja del escenario y baja al otro a fuerza. Es decir, ya estaban los dos en una escena y lo invita a bajarse de una manera violenta. Sale de la escena. Sale de la escena. Ahí ya es un brote psicótico o una cuestión que tiene que ver con ya no la represión, sino con la forclusión. Forclusión, así se llama el concepto que Lacan utiliza para algo que dice no está en su registro simbólico, es decir, el que es el del lenguaje, ni está en su registro imaginario, que es el de la corporalidad. Entonces ahí es donde opera el asesino, ¿sí? Realizando un pasaje al acto, que Lacan lo toma y retoma este concepto de la parte psiquiátrica, pero después se le da los conceptos introductorios a la parte psicoanalítica del inconsciente. Estamos diciendo entonces con esto que un pasaje al acto lacaniano tendría que ver con una actuación, ¿sí? Psicótica, ¿sí? Completamente forcluida y que el sujeto no sabe por qué se realiza. Ahí está la diferencia de la posición psicoanalítica con respecto a la criminología. Claro. Que empezamos a decir, es que lo mató porque odiaba a su mamá, ¿sí? No quería a su papá y por eso lo mató. No sabemos. Ni siquiera quizá el sujeto sepa por qué lo hace. No. De hecho, podemos afirmar que el sujeto lo va a descubrir a través de la palabra y de estarlo escuchando, que él nos dé su versión, ¿sí? Y dejarlo hablar sin estarle poniendo palabras. Sin etiquetarlo, sin estarlo criticando. Nada. Si nosotros queremos saber por qué el asesino de Catepec pasó al acto,
hay que oírlo. Desde otro lugar, no desde el discurso consciente que él me está diciendo que sufrió y le hicieron tal Desde y el tal lugar cosa. de la palabra, para que la gente nos entienda sin que entendamos eso desde otro lugar, algo raro. No, de la ¿sí? palabra, ajá. Sino desde el lugar de la palabra. O sea, ese sujeto se va a convertir en parte de sujeto a través de la palabra. Mientras no le permitamos la palabra, ese sujeto no nos va a dar de su incógnita. Así es. Porque es una incógnita lo que se genera. Es decir, ¿por qué se las comió si es que se las comió? ¿Por qué es que las mutiló si es que las mutiló? Lo necesitamos ir oyendo progresivamente. Así es. No es nada más el etiquetarlo y, como tú lo dijiste, a priori, empezar a dar conceptos. Claro. Ni leerle el rostro ni nada de eso. Sí. No. Escucharlo. Y no estar nosotros armando una historia a nuestro deseo. Así es. ¿Sí? Sino debemos de descubrir el deseo de él. ¿Sí? Por supuesto. Porque a él no le queda claro. A él tampoco no le queda claro. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Así es. Que tomar en cuenta. Pues bueno, como pueden ver, está muy interesante el tema. Ojalá se puedan comunicar con nosotros para adquirir el libro. Les repito, el WhatsApp es el 55 40 32 99 63, o en su caso, si gustan, también pueden comunicarse con nosotros a través del Messenger, a través de la página de Pulso del Deseo. Les recuerdo también las formas en cómo se pueden poner en contacto con nosotros: www.proyectateradio.com, Facebook y Facebook Live a través de Proyectate Radio, también en YouTube como Proyectate Radio seguido del número 2, y también nosotros tenemos nuestra página específicamente del programa. El hashtag del programa es El Pulso del Deseo, y también nos pueden buscar por medio del Facebook a través de Pulso del Deseo. Y bien, voy a leer brevemente algunos de sus comentarios. Muchas gracias por esos comentarios. Nos dice Miriam, muy interesante. Maribel nos dice saludos, muy interesante, felicitaciones. Camila dice qué padre, es interesante. Dice, a veces no sabes qué leer y a veces uno lee porquerías. Nos dice Germán, dice, podrían hablarnos con menos tecnicismos porque somos muchos los mortales. Los invitamos a que ustedes no se preocupen por eso. Yo de manera personal los invito a que ustedes puedan ir leyendo estos títulos que les vamos recomendando, y poco a poco ustedes se van a ir adentrando en esto. O que nos manden sus preguntas, o sea, claro, también. Por mí no hay ningún problema, yo ahí les contesto. ¿Nos puedes dar tu face? ¿Cuál es tu face? Sí, yo estoy como J. Carlos G. Castle. Ok. Sí, les repito, J. Carlos G. Castle. Ahí te pueden mandar un Messenger, ahí me pueden mandar. Siguen ahí la conversación del libro. Sí, de hecho con algunas personas lo he estado haciendo, que me hacen preguntas. Ok. Sí, y ya sea que les recomendamos alguna lectura o que les explicamos ahí de manera breve también, poco a poco, que se vayan introduciendo en estos conceptos. Así es. Sí. Muchas gracias por sus comentarios. Saludos. Paloma dice que nos está viendo desde Monterrey. También nos dice Magali, cómo detectar o cuáles son los síntomas de alguien que quiere matar. Y dice cuáles son los detonantes. Eso es importante, el acting. Ajá. El notar conductas raras en las personas cuando no es frecuente que lo estén haciendo. Ok. El acting puede ser hasta que se les vaya la onda y la memoria en determinado momento, ¿no? Pero el tiempo nos está comiendo. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Ojalá se puedan comunicar con nosotros. Muchas gracias, José Carlos, por al contrario, esta gran explicación. Y ojalá puedan adquirir el libro No Matarás, que está muy interesante. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Hasta luego.